Saludos, mi nombre es el doctor José García Mateo, soy endocrinólogo, tengo mis oficinas aquí en el Hospital Damas en Parra y hoy les quiero hablar sobre nódulos de tiroides. Los nódulos de tiroides son una presentación común en pacientes. Si nos dejamos llevar por palpación, aproximadamente 5% de las mujeres pueden detectarlo y un 1% de los hombres. En los últimos años eso ha cambiado porque se están haciendo más imágenes de cuello por otras razones y se están haciendo más sonografía. Y la incidencia de nódulos de tiroides en hombres y mujeres ha aumentado a 50 y 60% en detección. Los nódulos de tiroides no todos son cánceres. Muchas veces llegan a la oficina los pacientes preocupados por su nódulo de tiroides, diciendo que pueden tener una malignidad. Prácticamente menos del 10% de los nódulos de tiroides son malignidad, pero sí hay que evaluarlos y hay que determinar cuál es el grado de sospecha de estos nódulos de tiroides. La evaluación inicial incluye evaluar una prueba de tiroides que se llama TSH, a ver si ese nódulo es funcional. Si ese nódulo es funcional, el grado funcional quiere decir que produzca hormona de tiroides. Ya ahí pues entonces el grado de malignidad de ese nódulo puede ser mucho menor y se trata de otra manera. Si la prueba de TSH está normal o alta, pues entonces tenemos que llevar a evaluación por sonografía de ese nódulo, que es la imagen más específica para determinar características de sospecha de ese nódulo de tiroides. Características en el nódulo que pueden ser los bordes o las calcificaciones, cosas así que nos pueden llevar a que determinemos si ese nódulo requiere una biopsia. No todos los nódulos de tiroides, como decían antes, requieren una biopsia. Antes, si tenías un nódulo de tiroides, tenías que hacer una biopsia de aspiración fina, con aguja fina, que es un procedimiento que lo hace el patólogo o lo hacemos nosotros los endocrinólogos, dependiendo de la situación o el setting de la oficina. Ahora mismo la mayoría de los endocrinólogos que estamos certificados en evaluación de nódulos de tiroides, tenemos sonogramas en la oficina y podemos hacer estas evaluaciones. El paciente, no importa la edad, debemos evaluarlo. Obviamente los extremos de edad están más a riesgo de malignidad. Si el paciente es muy joven, diría menos de 20 años, pues el riesgo de malignidad es mayor. Si el paciente es mucho mayor, mayor de 65, mayor de 70 años, pues puede aumentar el riesgo de malignidad. En la biopsia pueden salir diferentes resultados. La mayoría son benignos. Estos nódulos se observan, se le hacen sonogramas seriados, ya sea a 1 año o a 2 años, y si se mantienen estables, después se puede aguantar la evaluación, ¿ok? Si se mantienen estables. Si aumentan de tamaño o desarrollan alguna característica sospechosa, entonces podremos pasar a hacer una biopsia, aunque ese nódulo al principio no se haya determinado para hacer una biopsia. Si el nódulo se le hace una biopsia y sale indeterminado o no diagnóstico, se puede evaluar para repetir la biopsia. La otra opción es que ese nódulo salga sospechoso, una citología sospechosa. Y hoy por hoy tenemos varias opciones. Podemos repetir la biopsia, podemos determinar cómo es ese nódulo en patología haciendo una lobectomía de esa tiroides y evaluar ese nódulo donde se invade la cápsula, se invade los vasos sanguíneos o se extiende más allá de la tiroides, pues entonces se nos llevaría a un estado de agresividad de ese nódulo. Eso es sospechoso. Ahora tenemos modalidades también de marcadores moleculares que nos pueden decir que ese nódulo tiene un marcador molecular que puede ser, si es sospechoso nada más, que puede disminuir el riesgo de malignidad de un 15% una lesión sospechosa, y si ese marcador molecular es negativo te puede bajar a menos de un 5% y lo podemos observar con más seguridad. Y lo último es que ese nódulo salga maligno, y si es maligno pues requiere entonces una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Eso lo decide el médico con el paciente y en una discusión con el cirujano y con el citólogo. Todos en una evaluación multidisciplinaria, tomando también en consideración la decisión del paciente, la edad, las comorbilidades de ese paciente. Determinamos si le hacemos una cirugía total, si el riesgo de recurrencia o de que metastasice ese cáncer sea mayor, o podemos hacer una cirugía parcial o lo que llaman una lobectomía, donde solamente sacamos parte de la tiroides que contiene el nódulo canceroso. Ambas cirugías hoy por hoy, en las últimas guías publicadas en el 2016, son completamente aceptadas, ¿ok? Son completamente aceptadas, así que el médico decidirá eso con el paciente. Luego de la cirugía,
pues se determina si el paciente necesita, dependiendo del riesgo de recurrencia o del riesgo de agresividad, si el paciente necesita alguna terapia adyuvante como terapia de yodo, que es la que se usa para prevenir metástasis. Luego de eso el paciente se suplementa con hormona de tiroidea y dependiendo cómo se va a suplementar, dependiendo entonces de la agresividad de si tuvo cáncer, ¿verdad? ¿Qué agresividad tiene? Pues entonces vamos a dar una terapia de hormona tiroidea un poquito más alta y después más adelante podemos bajar entonces esas dosis dependiendo de la edad del paciente y la agresividad del tumor. En el Hospital Dama tenemos la facilidad de diferentes especialistas para poder evaluar estos nódulos. Habemos endocrinólogos para la evaluación inicial y el seguimiento y la estratificación del riesgo. Tenemos cirujanos capacitados para hacer ese tipo de cirugía, ya sea la cirugía parcial o la cirugía total. Y tenemos también centros de medicina nuclear con personal capacitado para dar terapia adyuvante de yodo. Pues el seguimiento, pues obviamente con un endocrinólogo y con el médico primario y educando siempre a ese paciente de que tenemos las herramientas para poderlo tratar y muchas veces, en la mayoría de los casos, más de un 90% de los casos, curar un cáncer de tiroides. Los nódulos de tiroides, por último, no todos son cánceres. Solamente necesitan una evaluación. La evaluación depende del paciente, depende de las características del nódulo y depende del juicio clínico del médico y otras especialidades para poder determinar cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. En el Hospital Dama tenemos esas herramientas para poder ayudar a nuestros pacientes con estas condiciones. Hospital Dama, cuidado de calidad de generación en generación. Muchas gracias.